Estamos aquí en el primer programa Desafío 2017 por la pantalla de C5N. Ya compartimos las previsiones para 2017 de políticos y de consultores. A continuación, dato fundamental para este año, ¿qué esperan? ¿Qué es lo que ven una serie de economistas? Mi expectativa para el año que viene es que sigamos adelante con las transformaciones que la Argentina necesita para cumplir los objetivos que nos hemos fijado. Esto es reducir la grieta y las peleas, para avanzar en la reducción de la pobreza, en el combate al narcotráfico y una economía que se asiente definitivamente. Estoy muy optimista, creo que estamos en el buen camino, creo que la gente nos acompaña. Si bien hay cierta expectativa de recuperación económica para el año 2017, lo más importante a remarcar es que más allá del crecimiento que pueda haber en la economía, hay dos transformaciones estructurales que se vivieron en el año 2016 y que se van a profundizar hacia adelante. Por un lado está el fuerte endeudamiento del sector público, en particular en moneda extranjera, y por otro lado la destrucción del empleo industrial en base a la fuerte contracción de la actividad industrial y de una importante apertura de importación de bienes finales y de vehículos. Esto sin duda se va a acentuar para el año que viene, y lo que se espera es que no haya una recuperación del empleo industrial y que se profundice lo que ya se ha visto a lo largo y lo ancho del país, de suspensiones y despidos en variados sectores y en casi todas las provincias. Ese es el problema central que nos enfrentamos hacia adelante. La perspectiva para 2017 es mejor. El desafío número uno es una recuperación económica que como mínimo más que compense la caída de este año. Eso es posible a partir probablemente de abril, del segundo trimestre, cuando entre la mayor cosecha y el poder adquisitivo del salario haya mejorado. Es posible esperar una recuperación de la economía. El desafío más difícil será simultáneamente que rebote la economía y que baje la inflación. Ahí tenemos un desafío muy importante de política monetaria. Probablemente sea otro año malo en materia de política fiscal, ya que el gobierno ha postergado el rebalance de las cuentas fiscales para 2018. Hay un desafío muy importante en términos de financiamiento del sector público, dado que se ha complicado el panorama internacional. Y bueno, la clave será qué se hace en un año de reactivación para mejorar los problemas estructurales de la economía argentina en vistas a lo que venga después de las elecciones. El año 2017 va a ser un año donde posiblemente veamos un crecimiento económico. La meta del 3% planteada en el presupuesto es una meta un poco más elevado que lo que dicen las estimaciones oficiales. Creo que va a estar en torno del 20-25%. Claramente que dependerá de qué haga el gobierno también con la cuestión de tarifas. Va a ser un año donde la tentación del escenario electoral va a estar presente, y el gobierno posiblemente recurra al pragmatismo electoral, donde va a generar que acumule desequilibrios, los cuales quiera corregir en el año 2018. Creo que la gran tentación que va a tener que evitar el gobierno va a ser caer en la maldición de los años impares son años de expansión y los años pares son los años donde se realizan los ajustes. Lo que va a pasar el año próximo tiene mucho que ver con las políticas que se han tomado este año. Las políticas que se han tomado este año han sido correctivas y tienen un costo, como sabemos, pero ese costo está siendo absorbido por la economía, y con una economía internacional que va probablemente a crecer a una tasa mediocre pero positiva, con el comienzo de la normalización de las condiciones monetarias y con el efecto de las políticas correctivas que fueron tomadas este año, es esperar que la inflación caiga y el crecimiento aumente, y que la economía tenga una performance mejor que la de este año. Probablemente el crecimiento será importante, entre 3 y 4%, más cerca de 4 probablemente. También habrá más obra pública en la calle, se va a ver una mayor actividad en rutas, va a haber más obras de agua y saneamiento, será posible empezar a pensar en el sueño de la vivienda propia a través de créditos hipotecarios y de medidas del Estado Nacional, y también habrá proyectos de inversión en energías renovables que van a mejorar la sustentabilidad de la matriz energética argentina. Y por último, habrá también más consumo.
las familias tendrán más ingreso disponible para gastar y eso va a mejorar, por supuesto, el bienestar de todos los argentinos en una economía que seguramente a partir del 2017 empezará a mostrar un sendero de crecimiento más estable, menos volátil y más inclusivo para todos los argentinos. Seguimos aquí en Desafío 2017, ahora miramos un poquito para atrás y repasamos, no nos alcanzó el primer bloquecito para hacer un repaso de las mejores entrevistas. A continuación, para poder compartir con ustedes la mayor cantidad, un poquito más de las mejores notas que hicimos entrevistando en Desafío 2016. La línea que hoy marcó Cristina, la posición que marcó Cristina con respecto a cómo organizar una oposición, que tiene que ver con una visión mucho más amplia que cuando sos un partido de gobierno también, que fue lo que nos pasó los últimos 12 años, y que te da más flexibilidad, más capacidad. Digamos, a mí me ha pasado porque he estado en Mendoza, en Córdoba, en el conurbano, y lo que uno observa es que básicamente la política económica de Macri, que como todo gobierno liberal tiene centro en su política económica, lo demás es pura cháchara, mi opinión, porque lo veo también en el Parlamento, el republicanismo, todo ese discurso de la no, ahora aparecen los Panama Papers. Es decir, hay que reorganizarnos nosotros en base también al gobierno que está haciendo Macri. Y lo que plantea Cristina es eso, una visión muy amplia, donde los liderazgos sean más flexibles y donde todos los que pensemos que el país no necesita, no se merece, y que además el gobierno de Macri no vino para hacer esto, tampoco los que lo votaron a Macri, votaron un plan de ajuste, que es lo que está pasando, con eso organizarse, no en base tanto, porque esto que plantea de un nuevo frente, es no organizarse en base a las estructuras que veníamos pensando y con las que veníamos trabajando, sino reformular esas estructuras para defender los derechos que le están atacando a la gente. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica política? Y yo lo veo cada vez que voy. Mira, estuve en Córdoba y había, no sé, dijo el diario La Voz, que no es oficialista, 10.000, 20.000 personas escuchando una charla de economía. Y esto se está reproduciendo, y no porque yo sea kirchnerista, exministro de Cristina, de la Cámpora, sino simplemente porque me parece que hay una masa mucho más amplia, que es el 49, pero más que el 49, que hoy lo que está haciendo el gobierno de Macri le está empezando a pegar en sus finanzas. Hoy, delante de esa multitud y en el marco de la realmente politización de la justicia, porque tenemos una causa que no tiene nada y menos todavía que involucre a Cristina, y sin embargo tuvo que ir a declarar con el juez Bonadío, es decir que el Poder Judicial, el Partido Judicial está jugando fuerte para manchar de corrupción, porque esta ni siquiera es una causa de corrupción, en eso estamos de acuerdo todos, y sin embargo en Diario Clarín todo el tiempo dicen el negociado del dólar futuro, como diciendo que hubo, beneficiamos. Entonces lo que yo digo, estoy de acuerdo con vos, es un desafío, y es lo que dijo Cristina, para la clase dirigente, parar un poco el carro y decir, bueno, la gente está sufriendo, los que lo votaron a Macri también. La pregunta es, ¿por qué no habría a Pratgay, al gobierno, de salirle bien esto de, bueno, ahora un poco de sacrificio, reordenamiento, generamos clima de inversión, van a entrar dólares, los empresarios con un gobierno amigable van a invertir y la economía a partir de algún momento del segundo semestre o hacia fin de año empieza a repuntar? ¿Por qué no habría de ser eso posible? Mira, te doy 2 o 3 apreciaciones porque es futuro. La verdad es que yo no tengo la bola de cristal, no sé qué va a hacer el gobierno de Macri en concreto, porque si ahora devalúa y lo lleva a 22 el dólar, seguro eso no le va a salir ni remotamente. Si ahora toma 15.000 millones de dólares a los buitres al 10%, quiere decir que toda la maniobra de cerrar el tema buitre tampoco anduvo bien porque la tasa de interés es más alta que antes. Entonces todavía no lo sé. Ahora te doy algunos elementos. Primer punto, me parece que que el programa económico actual, que vos lo describiste bien y muy rápidamente, o sea, una fuerte devaluación que se fue a los precios, hizo caer los ingresos, hizo caer la demanda y generó desempleo, vino acompañado también, por ejemplo, con la apertura de la economía. Entonces, esto a mí, cuando vos decís apertura de la economía, apertura de la cuenta capital, o sea, fuga de capitales sin control, sin ningún tipo de... las herramientas que teníamos nosotros para controlar la fuga. Si vos le agregás una verdadera política de achicamiento del Estado y de los programas del Estado y de la obra pública, si vos haces todo eso y le agregás endeudamiento, yo no veo qué elemento de reactivación puede aparecer. Inversión. Entonces, en este programa, lo único que veo
es que ante un clima mundial bastante recesivo, poco expansivo, se achica el Estado y se achica la intervención del Estado. Esto keynesianamente lo que es una receta de recesión. ¿Reconoces que el kirchnerismo en el último tiempo se encerró, fue expulsivo de sectores, tuvo algunas actitudes sectarias y que eso le costó? Mira, yo fui un protagonista de la cuestión política. Nosotros somos muy autocríticos porque perdimos una elección y pensamos que estaba para ganarla, porque de hecho perder por un punto es como cuando vos la final con Alemania, perdés por un gol, te querés, digamos, replantear todo, qué hiciste mal, qué hiciste bien. Yo creo que algunos, y todavía eso está en discusión, qué fue lo que hizo perder por un punto con un gobierno como el de Macri, un partido como el de Macri, que mintió, pero de una forma alevosa en la campaña electoral. Desvió los temas, el trabajo sucio lo hacía la justicia y el poder mediático, o el poder, el partido judicial. Y Macri estaba con los globitos y le preguntaban algo de economía, no decía nada, y solo cuando Scioli o cuando en el último tramo de la campaña le dijeron, pero vas a hacer el tarifazo, pero vas a devaluar, pero vas a hacer... Dijo, no, 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 es mentira. Y yo creo que ante esa situación, que no llega a ser un delito tampoco, pero que sí es una estafa electoral importante, creo que a nosotros nos exige replantearnos cómo trabajamos y empezar a trabajar en otra sintonía. ¿Compartís esta idea de que Macri gobierna para los ricos? Yo creo, por ahí, esto de querer estigmatizar, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa algo mucho más profundo. ¿Qué es? Que es el rol del Estado. Yo creo en una Argentina en la que el Estado distribuye ingresos. Nosotros creemos en una Argentina en la que el Estado promueva la inclusión desde la educación pública, la inclusión desde la generación de empleo, la inclusión desde, promover la economía y el crecimiento económico desde la pequeña y mediana empresa, que representa a 600.000 de las 610.000 empresas que tiene la Argentina. Y creo que en ese sentido hay una idea de un Estado ausente que a mí me preocupa mucho, porque el Estado es el instrumento que iguala oportunidades, que permite que el hijo de un hogar humilde y el hijo de un hogar pudiente tengan la misma oportunidad futuro. ¿Pensás que lo que es el kirchnerismo está parado tirando piedras solamente? Me parece que tantos años en el poder les hizo perder, de alguna manera, la capacidad y la inteligencia de ver cuál es el rol desde la oposición. Es el control y la propuesta. No alcanza con decir, no me gusta cómo está vestido Marcelo. Ahora, Cristina, en el último fragmento que escuchamos, está diciendo que por ese tipo de oposición no ha podido frenar, si querés, el corazón de la política económica. Cuando salió por primera vez la resolución que nosotros denominamos del tarifazo, allá por abril, le mandamos una carta al ministro Aranguren, le advertimos la situación. Yo en ese momento dije, entraron a un quirófano con una motosierra. Y todo el mundo decía, qué exagerado, se le fue la boca, ¿por qué dijo eso? Y la verdad es que hoy estamos viendo que efectivamente entraron a un quirófano con una motosierra. Ahora, ¿cuál es el dato objetivo a tener en cuenta? Que la aplicación de cuadro tarifario que hace este gobierno no es un invento de este gobierno, es heredada del gobierno anterior. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? En todo caso, decirle a los exministros que vengan y nos expliquen qué quisieron hacer cuando nos dejaron como legado de la política energética del gobierno que se fue ese cuadro tarifario. No, nosotros ¿qué planteamos? La necesidad de la audiencia pública, la suspensión de la medida, planteamos la necesidad de la regularización de los entes reguladores, cosa de la que nadie habla. Hoy tenemos entes reguladores cooptados por ex funcionarios de empresas de servicios públicos. ¿Tarifas cuál es la propuesta alternativa más allá de la regularización de los entes de control? No, son varias, porque vos tenés un tema de gradualidad. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. La tarifa del servicio es por la distribución. El precio del producto es una cosa totalmente distinta a la tarifa del servicio. O sea, una cosa es lo que vale el gas en Boca de Pozo, y yo ahí te podría decir, che, no solamente miremos cuánto estamos pagando el gas en Boca de Pozo para lo que nos pasa
digamos, como sociedad, para lo que paga un docente, recién lo escuchaba Baradel, diciendo, a un docente se le va la mitad del salario en servicios públicos. No solamente miremos eso, sino también miremos la competitividad de nuestra economía. Hoy no hay pyme que pueda competir con una pyme de cualquier país de la región porque pagamos 3 veces el valor del producto, del gas en boca de pozo. Tenemos un problema serio de precio de la energía. Ahora, eso requiere, como bien decía el Vasco de Mendiguren recién en el programa del Gato Silvestre, un acuerdo económico y social. La construcción en la política energética, Sergio, de una política de Estado. En concreto, hay una papa caliente sí, que tiene tarifas atrasadas. ¿Cómo se enfrenta a eso políticamente? Con gradualidad. No se puede resolver en un día lo que no se resolvió en 10 años. Porque una tarifa, digamos, tiene en el servicio público que tener una condición adicional que es la de que sea razonable. ¿Qué significa esto? ¿Y qué es el servicio público? 4 años de aumento de 100%. No, digamos, vos tenés que tener un programa que te define precio del producto, precio de la distribución e inversiones. Por ejemplo, ¿por qué cargas en la tarifa las inversiones si tenés la posibilidad de financiarlo con financiamiento externo? Si vos habilitaste y tenés la posibilidad de que Argentina salga a los mercados, ¿por qué cuando armás el cuadro económico no mirás que la inversión se financie con endeudamiento de largo plazo y lo descargás del valor presente que tiene que pagar cada ciudadano? Eso es central. Por eso hay que mirar sector por sector, pero sobre todas las cosas hay que mirar sector por sector de la Argentina. Yo veo, más allá de las definiciones, estas características, a los resultados me remito. Ya pasó un año de gobierno y cuando uno ve las políticas del gobierno han sido siempre en retroceso el rol del Estado. Y vos fijate, van buscando excusas permanentemente en cada sector. Si hay un problema en un club, bueno, terminemos fútbol para todos y vayamos por las sociedades anónimas. Si hay un problema en una universidad que le cuestionaron algún tema, recortemos las universidades. Si no nos gustó algo de la ciencia y la tecnología, bueno, volvamos para atrás con la agenda de ciencia y tecnología que era de vanguardia, un orgullo para los argentinos. Fíjate en el caso de aerolíneas, ya empiezan los cuestionamientos, empiezan a llegar las aerolíneas low cost. ¿Para qué? Para después decir, no podemos competir, busquemos achicar esto. Es decir, hay una tendencia permanente a retroceso del Estado, dejar el nombre, que el mercado por sí solo garantice la equidad, el equilibrio de los distintos sectores y que la gente se arregle como pueda. Bueno, vamos a cerrar este bloque con más previsiones, más análisis sobre lo que esperan para este 2017. Ya compartimos que ven los políticos, algunos políticos, consultores. Es el turno ahora, no, también vimos economistas, ahora es el turno de periodistas. Además de endeudarse, que es la gran política exterior de Mauricio Macri, ¿seguirá con el Mercosur frisado en un mundo de bloques? ¿Seguirá sin que la UNASUR funcione? ¿Seguirá sin mencionar siquiera la CELAC? ¿Seguirá con esa política que es suicida desde el punto de vista de la integración? Segundo punto, Macri no es un CEO, es un gran empresario. Los grandes empresarios quieren el total del mercado. En términos políticos, lo que Macri quiere con las legislativas es el mayor porcentaje posible del mercado político para introducir lo que él llama cambio cultural. Normalmente entiende el cambio cultural como flexibilización laboral con una mayor legitimidad popular. ¿Lo logrará? Tercer punto, Jujuy seguirá siendo la provincia del estado de excepción. La Argentina seguirá siendo el país que no cumple con las normas internacionales, que no cumple con las Naciones Unidas y deja presa a Milagros Sala sin hacer la presión legal y legítima suficiente sobre la provincia de Jujuy. La Argentina será la Argentina de la Constitución o la Argentina de la gente Pereira que acomodó la diputada Mayra Mendoza. Me gustaría que baje la inflación, que baje el desempleo, que suba el trabajo en blanco. Me gustaría y pretendo que se discuta con el mismo fervor con que se debatió la reforma del impuesto a las ganancias, lo que pasa con el trabajo precario en la Argentina, con el trabajo en negro, que es de 1/3 de la población activa. Pretendo que no se resignen derechos, que se defiendan, que ni una menos sea algo más que una consigna
que se detenga la violencia machista en la Argentina, que el Estado ampare a las mujeres, a los niños, que los jueces no sean más rehenes de la política, que juzguen bien sin mirar a quién, que les teman los delincuentes, los poderosos y no los más débiles. Pretendo que todos sigan defendiendo sus ideas con vehemencia, con pasión, pero que tengan la suficiente valentía como para ponerlas en duda. Expectativas para el 2017 muy distintas. En lo institucional espero que se profundice la idea de que haya contrapesos de poder, que el Congreso sea más controlador del Ejecutivo, que el Ejecutivo entienda que no tiene la posibilidad de imponer sus proyectos. En lo económico son muy moderadas. Creo que ha sido un muy mal 2016 y tal cual está planteado me parece que no hay buena expectativa para el consumo interno, para la producción, para la cuestión industrial. Y en lo social creo que va a ser muy determinante porque es un año electoral y todos los años electorales se prestan a decisiones pequeñas, cortas, con la intención de ganar el próximo comicio. Por lo cual mis expectativas en general son moderadas con preocupación por lo económico. No va a ser un año fácil, va a ser un año difícil. No solo por cómo termina la economía en este 2016, sino porque es un año electoral clave. Mauricio Macri se pondrá a prueba y además necesita obtener más bancas en el Congreso de la Nación para no estar obligado a negociar como lo hizo en el traspié de ganancias, por ejemplo. La lucha por el poder va a ser muy dura y muy difícil seguramente para todos los argentinos. Con Cambiemos buscando mayor poder para profundizar la transformación, por ejemplo en el ámbito laboral, y con la oposición dividida entre un Sergio Massa que intentará cada vez más mostrar los errores del gobierno nacional y el peronismo debatiéndose entre kirchnerismo sí o kirchnerismo no. Cristina Fernández de Kirchner, ¿será candidata? Esa es una de las claves. Creo que hay una serie de medidas que se tomaron en el año que se termina como para que la economía sea mejor. Además, los cotejos van a dar positivos porque los meses a partir de marzo de la economía fueron muy malos, pero hay un contexto internacional bastante apremiante por la victoria de Trump en los Estados Unidos, la apreciación del dólar, el salto a la calidad de quienes van a invertir en Estados Unidos y que puede perjudicar a los emergentes. En definitiva, creo que podría ser un mejor año que el 2016 por razones internas, pero tal vez no tanto por razones externas. Calculo que el año que viene los grandes empresarios y los grandes remarcadores de precios y los que manejan la economía de este país desde muchos años tendrán que poner ellos el hombro. Por ahí soy muy iluso, ¿no?